Vamos a ir avanzando siguiendo los apuntes que nosotros le enviamos. Vamos a partir con lo que le conversaba la clase pasada sobre las consideraciones que hay que tener en cuenta cuando uno hace un diseño. Como les decía, los ramos que hemos visto, sólido 1, sólido 2, estructuras aeroespaciales, en realidad están orientadas hacia el cálculo de la resistencia. Es decir, diseñar algún elemento de manera de que sea capaz de resistir ciertas condiciones de carga. Y ahí habrá que ver la resistencia a la afluencia, la resistencia a la fatiga, pero también hay otro tipo de resistencia, la resistencia a la corrosión, la resistencia al desgaste. Si es que trabaja en medios corrosivos, si es que trabaja en medios abrasivos, puede haber desgaste. La resistencia a alta temperatura, la resistencia a baja temperatura, entre otras. Entonces, no solamente el cálculo de la resistencia es uno, sino que pueden ser varios. En algunos casos puede ser uno solo. Basta con hacer un cálculo si nosotros tenemos un elemento que se va a usar bajo ciertas condiciones donde no va a haber variación de carga y donde no hay condiciones ambientales adversas, etc. Quizás va a bastar con hacer un cálculo de la afluencia. Pero en otros casos va a haber que hacer otro tipo de cálculo que tienen que considerar los posibles tipos de solicitaciones que tiene el elemento que vamos a diseñar. Y como les decía, están todos los relacionados con corrosión, desgaste, temperatura y algunas otras. Pero eso no es todo. Aquí en la lista vamos a tratar de seguirla más o menos rápido. Tenemos primero confiabilidad. La confiabilidad, de alguna manera, es tratar de asegurarnos de que nuestro diseño va a ser capaz de cumplir ciertas condiciones de operación, pero por lo menos tener una cierta confiabilidad. Uno sabe que en general, si uno tiene un equipo, una máquina, las máquinas no van a estar siempre disponibles porque va a haber que cambiar aceite, cambiar pastillas de freno, va a haber que hacer mantención cada cierto tiempo, generalmente mantención periódica. Y eso tiene que ver con la disponibilidad del equipo. Ese equipo o una industria en general no está para que trabaje 365 días del año, 24 horas al día. Lo que es en el caso de plantas generales, hay paradas de plantas, o en el caso de máquinas específicas hay mantenimientos que se deben hacer. Por lo tanto, uno cuando calcula la producción del equipo tiene que considerar esos efectos. Pero además hay muchas situaciones que pueden que no sean consideradas en el cálculo, o que no hay una seguridad de que en el cálculo vamos a tener una confiabilidad 100%. Y eso, por ejemplo, es claro en el caso de la fatiga. Nosotros, el cálculo de la fatiga, consideramos una confiabilidad en general para el cálculo del 90%. Es decir, había un 10% de probabilidad de falla. Eso lo vamos a volver a ver cuando veamos un poco de fatiga, pero eso es una consideración que en el cálculo de la fatiga uno puede, el cálculo normal lo hace un 10% de probabilidades de falla, sin embargo uno puede hacer que sea a un 1% de probabilidad de falla, a un 0,1% de probabilidades de falla. Y en ese caso, seguramente en el elemento que estemos calculando vamos a necesitar mayores dimensiones o un material de mayor resistencia, etcétera, a la fatiga, de manera que nos dé mayor confiabilidad. Sin embargo, la confiabilidad es un aspecto que generalmente no es un asunto de 100%, sino que es un valor que tiene que acercarse al 100% lo posible. Pero puede que nosotros en algunos casos hagamos un cálculo y tengamos una condición de confiabilidad de un 95%, otro un 98%, etc. Es raro tener una confiabilidad de 100%, porque por ejemplo con el diseño podría tener una confiabilidad del 100%, pero en la fabricación o en los materiales es muy probable que no se tenga esa confiabilidad del 10%, porque puede que el material pueda tener algunos defectos, etc. Por lo tanto, ese es un factor que también hay que tener en cuenta cuando diseñamos el equipo. Y esa confiabilidad va a depender de lo que nosotros estemos diseñando. Si estamos diseñando una pieza que si falla no pasa nada, sino que solamente se nos produce una pérdida de tiempo, ahí quizás la confiabilidad no va a tener que ser demasiado alta. Pero si estamos diseñando una estructura de un avión, vamos a tener que tener una confiabilidad mucho más alta, porque si hay
un problema en la estructura de un avión, vamos a tener un daño que va a implicar la muerte seguramente de muchas personas, por lo tanto va a ser un daño muchísimo más grande. Entonces la confiabilidad que uno tiene que tener en el diseño que está haciendo tiene que considerar esos aspectos de cuáles son las pérdidas o cuáles son los efectos que produciría que la pieza que estemos diseñando por alguna razón falle. Esto, en general, en los equipos, uno lo puede hacer desde el punto de vista del diseño, pero también en las empresas. En los últimos años se ha seguido todo un desarrollo de gestión de mantenimiento orientado hacia lo que es medir la confiabilidad de los equipos en operación. Por ejemplo, en una planta minera, una correa transportadora, nosotros podemos históricamente calcular cuál es la confiabilidad del equipo. Si no estamos conformes, se puede tomar acciones para subir esa confiabilidad. Si no, se puede trabajar, se puede proyectar la producción teniendo en cuenta que a lo mejor vamos a tener una confiabilidad de un cierto valor y si es que el equipo por alguna razón va a fallar, el daño a lo mejor no va a ser tan grande. Después, otro aspecto que hay que tomar en cuenta son las propiedades mecánicas, las propiedades térmicas. Tienen dos que son diferentes. Uno son los efectos de dilatación térmica de los elementos. Por ejemplo, si nosotros estamos calculando, estamos diseñando un equipo donde tenemos un eje y tenemos que montarlo entre rodamientos, vamos a tener que dar un pequeño juego axial, de manera de que si es que hay un aumento de temperatura, por lo tanto una dilatación axial del eje, no transmita fuerzas adicionales sobre los rodamientos. O si tenemos una tubería, por ejemplo, entre dos estanques. Imagínense dos estanques, una tubería. Si nosotros ponemos una tubería recta entre los dos estanques y hay dilataciones térmicas, por ejemplo, puede ser dilataciones térmicas en el líquido que está en el interior, pero también puede ser dilataciones térmicas debido al medio ambiente. Que si yo baja en la mañana a 0 grados, puede subir en el día hasta 30 grados, vamos a tener una dilatación que va a producir si es que nosotros no tomamos consideraciones de esta dilatación que pueden generarse con el tiempo, deformaciones o más todavía grietas o fallas por fatiga, debido solamente al efecto que el elemento se dilata y al dilatarse va a producir esfuerzos sobre las placas, tanto sobre la tubería como sobre las placas en las cuales está soldada esa tubería. Y generalmente uno lo que hace para solucionar ese problema es hacer un análisis de flexibilidad, generalmente dándole una forma a esa tubería de manera que sea más flexible y que si hay dilataciones térmicas, estas sean absorbidas por alguna deformación sin subir esfuerzos. Eso generalmente se realiza generando una geometría de la tubería en forma de U. Si ustedes toman el curso de diseño de tuberías, ahí se estudia en forma mucho más profunda todo esto. Después tenemos los efectos de corrosión. La corrosión, junto con la fatiga, son las dos solicitaciones que más producen fallas en los equipos. Muchos equipos fallan por fatiga, muchos equipos fallan por corrosión. Si ustedes después hacen el curso de análisis de falla, hay capítulos dedicados a cada uno de los dos tipos de fallas. Sin embargo, uno desde el punto de vista del diseño puede atacar la corrosión. Por ejemplo, en algunos casos, poner alguna pintura que evite corrosión. En otros casos, hacer un tratamiento térmico superficial tipo galvanizado, es decir, no solamente el término químico superficial tipo galvanizado, y va a disminuir la velocidad de corrosión que tenga el elemento. Hay varios otros tipos. Otro es elegir algún acero, por ejemplo, un acero inoxidable que pueda ser resistente a la corrosión. Los aceros inoxidables en general son resistentes a algunos tipos de corrosión. Sin embargo, los aceros inoxidables sí se corroen y muchas veces producen daños catastróficos por corrosión. Eso es todo un estudio que no lo vamos a alcanzar a ver en este curso, pero sí es muy importante tener en cuenta porque la corrosión puede producir mucho daño y es la causante de muchísimas pérdidas de producción, daño a personas, etc. Después tenemos el desgaste y fricción, están más o menos emparentados. En realidad, desgaste
pueden ocurrir siempre, en general, de dos maneras. Una, cuando hay dos elementos en contacto que tienen un desplazamiento relativo de traslación entre sí, hay un desgaste que se llama de dos cuerpos, donde si es que eso es repetitivo, ese movimiento para un lado o para el otro, va a producir pérdida de material. Y también tenemos un desgaste cuando tenemos, por ejemplo, el impacto de algún líquido que lleve partículas que pueden dañar la tubería que los llevan. Si nosotros, por ejemplo, tenemos una tubería y esa tubería tiene un codo, el flujo cambia de dirección. Sin embargo, las partículas que van en el interior del cuerpo les va a costar más cambiar de dirección y van a chocar contra la pared del tubo. Y eso a través del tiempo, con una cantidad que puede ser muy grande de choques de pequeñas partículas sobre la tubería, se va produciendo desgaste. Uno en este caso puede calcular el elemento que está diseñando para, en algunos casos, dar un sobreespesor para poder controlar el efecto de corrosión y desgaste. Si nosotros calculamos una tubería que tiene que ser de 10 milímetros de espesor, a lo mejor le podemos dar unos 3, 5 milímetros más, dependiendo de la posibilidad del tipo de corrosión o el tipo de desgaste que se pueda tener, de manera que poder tener una vida útil y decir, este desgaste o esta corrosión se va a producir en 20 años. Por lo tanto, si nosotros le ponemos un espesor adicional al elemento de un cierto número de milímetros, bueno, en esos 20 años se va a perder ese sobreespesor que le pusimos y el elemento va a estar siempre con el factor de seguridad de cálculo inicial. El desgaste y la corrosión son bastante difíciles de asegurarlos en el diseño. Que el diseñador asegure este va a ser exactamente la corrosión en 20 años o este va a ser el desgaste en 20 años. Por lo tanto, generalmente uno estima una vida útil, pero además hay que hacer recomendaciones en cuanto al control de la posibilidad de corrosión o la posibilidad de desgaste en el tiempo. Bueno, la fricción en algunos casos es una condición de carga que es propia de los elementos. Si hay dos elementos que se están rozando o pueden haber fuerzas que puedan producir un deslizamiento relativo, va a haber fricción. Ahora, en algunos casos hay que tratar de eliminarla. En otros casos, uno la puede considerar en el cálculo. Por ejemplo, si nosotros estamos diseñando pernos, los pernos tienen que hacer que las placas que nosotros estemos apernando no tengan desplazamiento entre ellas debido a fricción. Es decir, la fricción, la fuerza de apriete de los pernos tiene que ser tan grande que la fricción que producen sea mayor a las fuerzas que pueden producir de deslizamiento relativo entre ellos. Otro punto interesante es el procesamiento. Y cuando digo procesamiento, es la forma de producirlo. Si nosotros tenemos, por ejemplo, un perno, ¿cómo vamos a hacer el perno? Se puede fabricar un perno con un arranque viruta, es decir, se parte de una viga hexagonal, de manera que la cabeza tenga el tamaño que nosotros deseamos, y se tornea, se arranca viruta a través del proceso del torno, se hace primero un vástago cilíndrico y después se le hace el hilo o la rosca. Sin embargo, el 99% o más de los pernos no se hace así. Cuando se producen pernos en serie, se hacen a través de un proceso de deformación plástica en caliente. Se calienta el perno, se hace en la cabeza a través de un golpe de forja. Entonces la barra original no es una barra hexagonal, sino que es una barra cilíndrica cuyo diámetro es el diámetro del vástago. Primero se hacen los hilos a través de un proceso de laminación sin arranque viruta, no se pierde material, no se saca material, sino que se deforma y después se hace la cabeza a través de un proceso de impacto que se llama forja. Por lo tanto, cuando nosotros queremos hacer cualquier cosa, imaginemos que queremos hacer un tenedor. Hacer un tenedor a partir de una placa es un trabajo muy grande, pero hacer un tenedor a lo mejor lo podemos hacer a través de fundición o quizás más fácil a través de un proceso de deformación plástica, ¿cierto? En el cual tomemos algún elemento y lo deformemos, lo cortemos en realidad en caliente y además le provocamos la deformación a través de un proceso de deformación. Por lo tanto, la metodología de fabricación, por ejemplo, va a tener influencia en los cálculos incluso, en la terminación superficial también,
Por ejemplo, ¿por qué tiene que ver la forma de fabricación con los cálculos? Si ustedes se acuerdan ahí cuando vieron calcular la fatiga, ustedes vieron que ponían un factor en la fatiga, un factor de terminación superficial. Y ese factor de terminación superficial consideraba cómo se produjo esa terminación superficial, si hubo rectificado, hubo arranque viruta, o fue laminado, etc. Por lo tanto, el procesamiento, es decir, el proceso, cómo se fabricó, tiene que ver mucho con lo final. Además, nosotros, dependiendo de cómo vamos a hacer el proceso de fabricación, vamos a tener que hacer el diseño. Pues nosotros tenemos una pieza que a lo mejor puede ser muy complicada y la queremos hacer por deformación plástica o por fundición. Tenemos que ser capaces de hacer los moldes o las herramientas necesarias para que ese elemento pueda ser fabricado por esa vía. Otro tema muy importante es la utilidad, ¿cierto? Que el elemento que estamos diseñando sirva para lo que nosotros nos interesa hacer y tenga una buena eficiencia. Por supuesto, otra consideración muy importante son los costos, porque uno puede diseñar un elemento de muy alta calidad, pero si no te lo compra nadie, no va a servir. Por lo tanto, de las principales consideraciones en hacer un diseño tiene que ver con los costos, lo que se llama la relación técnico-económica. En ese sentido, el tipo de material que usemos, el proceso de fabricación que usemos, las terminaciones que le damos, tiene que ser considerada en los costos. De manera que sin perder nuestro objetivo, que es hacer un cierto diseño, sea lo más barato posible para que podamos tener una relación de costo-utilidad mejor que la competencia. Por supuesto, otro factor muy importante es la seguridad. Y la seguridad, dependiendo del tipo de empresa, hay distintas normas que se deben tener en cuenta en la seguridad, ¿cierto? Nosotros no podemos fabricar un edificio que con un terremoto grado 7 se caiga, por ejemplo, o una máquina o una estructura, porque vamos a estar fuera de la norma. A lo mejor tampoco sea necesario que el edificio soporte un terremoto grado 10, porque en el mundo nunca han habido terremotos grado 10. Por lo tanto, hay que ver esas consideraciones de seguridad. Y seguridad en cuáles son los efectos que va a generar si un elemento falla, ¿cierto? Es distinto, por ejemplo, si nosotros vamos a diseñar un estanque de agua o un estanque de gas licuado o un estanque de hidrógeno, porque los efectos van a ser totalmente distintos si falla un estanque de agua, uno de gas licuado, uno de hidrógeno. Entonces, la seguridad tiene que estar asociada al daño que puede producir si el elemento falla. Por lo tanto, la seguridad tiene que ver con la confiabilidad que vimos al principio. El peso, la masa, el equipo del elemento que estemos diseñando también puede ser importante en el costo directo del equipo o de la pieza, pero también puede ser importante si nosotros lo trasladamos, y especialmente en lo que es la industria aeronáutica, el efecto peso de los elementos hay que reducirlo lo más posible, porque algún elemento más pesado implica más gasto, principalmente combustible, necesario para poder trasladarlo. Entonces, si nosotros tenemos una pieza de un avión que pesa el doble de lo que podría pesar, nosotros estamos trasladando ese peso y vamos a necesitar mucha más energía para moverlo. Por lo tanto, el peso debe ser considerado. Y en eso, a lo mejor, en vez de hacer un eje macizo, se puede hacer un eje hueco que tenga la misma resistencia, que cumpla la misma función. Otra consideración muy importante es la duración, es decir, cuál va a ser la vida útil del elemento. Y uno puede calcular la vida útil del elemento y eso va a depender de a qué está sometido. Uno puede calcular la vida útil a fatiga, a corrosión, a desgaste, a efectos térmicos. Hay efectos térmicos, por ejemplo, el creep, que se llama, que es una deformación hasta la ruptura por alta temperatura, esfuerzo y tiempo. Por lo tanto, no sé si lo han visto en algún curso ya, o seguramente lo van a ver después, pero son consideraciones que hay que tener en cuenta cuando uno hace el diseño. ¿Cuál va a ser la vida útil? Yo esto lo quiero calcular para 20 años de uso.
pero a lo mejor alguna cosa uno lo puede calcular para muchos menos años de uso, porque se va a usar una sola vez y a lo mejor ahí uno no tiene que hacer un cálculo a la fatiga, ni a la corrosión, ni al desgaste. A lo mejor si lo va a usar una sola vez, basta con hacer un cálculo a la frecuencia. El ruido también es una consideración muy importante, especialmente en lo que es estructuras aeroespaciales, pero también en todo tipo de máquinas en la actualidad, de modo de reducir el ruido, porque el ruido daña a las personas y además puede producir vibraciones, incomodidades, etc. Por lo tanto, el ruido hay que tratar de minimizarlo. Hay toda una ingeniería de lo que es el tratamiento del ruido. Lo que conocemos nosotros como ruido, diferencia de presión en el aire, ¿cierto? También ahí se llama ruido eléctrico, ruido electrónico, etcétera, cuando hay alteraciones de las señales eléctricas, electrónicas, que pueden ser indeseables, que también en algunos casos hay que considerarlas cuando se está diseñando. La estilización, es decir, que tenga un aspecto que sea agradable, que le interese a la gente, a posibles compradores, etc. En muchos casos hay que considerarlo también. Muchas veces uno compra por el aspecto que tiene. La forma, tienen que ser formas lo más sencillas posible que cumplan con los requerimientos que se desean. El tamaño, bueno, los tamaños también, uno puede, en algunos casos, imagínense que una cosa tan simple como que tienen que diseñar un cajón para transportar manzanas. ¿De qué tamaño vamos a hacer un cajón para transportar manzanas? Porque nosotros podríamos hacer 50 cajones chicos o un cajón grande. Los cajones chicos los puede tomar menos de 20, si no me equivoco, la ley dice 25 kilos, que no puede tener ni un saco ni un cajón para transporte humano. Entonces nosotros podemos hacer un cajón que contenga a lo mejor 20 kilos de manzana y lo podemos tomar directamente, mover una persona. Pero a lo mejor podemos hacer mucho más fácil si nosotros trabajamos en la industria y queremos cargar manzanas a granel, tener a lo mejor cajones de 500 kilos y eso los tenemos que subir con una máquina que los puede hacer. Entonces, el tamaño también es un asunto que es importante en el diseño y eso hay que fijarlo cuando se está pensando qué es lo que vamos a hacer en el diseño. La flexibilidad en el sentido que sea flexible de utilización, que puede ser utilizado para varias cosas. Pero además, la flexibilidad puede ser considerada en el sentido de que si es que hay deformaciones por algún tipo, el elemento sea flexible de manera que absorba de alguna manera esas deformaciones y no se quiebre. Los elementos muy rígidos van a producir esfuerzos muy altos si es que se producen deformaciones. Y debajo tenemos la rigidez que es lo contrario de la flexibilidad. Bueno, los elementos que diseñemos tienen que tener una cierta rigidez, pero generalmente la rigidez va a estar asociada a la frecuencia natural. Ustedes saben que en general en un resorte la frecuencia natural tiene que ver con la raíz cuadrada de la rigidez partida por la masa. Por lo tanto, la rigidez vamos a tener que calcularla de modo que el elemento no tenga frecuencias naturales cercanas a las frecuencias de excitación que pueda tener el equipo. La frecuencia de rotación, por ejemplo, si nosotros tenemos un eje. Hay todo un trabajo sobre los sistemas de control de los equipos, que eso es muy importante. Tenemos control de temperatura, vibraciones, desplazamiento, flujo, etc. Todos estos efectos de control deben ser considerados en los diseños. La terminación superficial, un aspecto importante también, porque tiene que ver con la resistencia, pero también tiene que ver con la posibilidad de corrosión, etc. Tenemos también dentro de los diseños todo lo que tiene que ver con lubricación y mantenimiento, porque los elementos tienen roce y además hay que mantenerlo. Hay cursos solamente dedicados a lubricación, cursos solamente dedicados a mantenimiento. Hay que tener mucha experiencia para poder hacer buenos diseños con lubricación adecuada y que además tenga una mantención del equipo que pueda ser adecuado. Nosotros podríamos decir, en un auto a lo mejor podríamos cambiar el aceite, hacer diseño que el aceite se haga cada 500 kilómetros o que se deba cambiar cada 50.000 kilómetros. Las dos cosas deben ser posibles. Sin embargo, la industria automotriz ha fijado entre sus cálculos
que el aceite se debe cambiar más o menos cada 10.000, 15.000, 20.000 kilómetros. Eso es una decisión del fabricante y hace su diseño de modo que tenga esa consideración. Finalmente, responsabilidad legal, que es muy importante también, porque si uno diseña cosas y uno vende, por ejemplo, este equipo con una cierta consideración de seguridad, esa seguridad debe cumplirse, porque si falla es el ingeniero el que va a tener la responsabilidad legal. Bueno, ahí hay también toda una materia que es muy importante en el diseño. Estamos terminando esta clase, tienen que tener en cuenta que son consideraciones que hay que tener en cuenta en el cálculo, aun cuando nuestro curso va a estar más orientado por ahora a lo que es la resistencia, la vida útil y los materiales.